exportarse, se tiene que convertir en líquido el gas, esto requiere grandes inversiones. La empresa con la que se está trabajando y con la cual YPF ya viene teniendo una alianza estratégica, un proceso de colaboración e inversión conjunta, es Petronas, que es una empresa de Malaya, también estatal, también de propiedad estatal. Es una empresa que tiene presencia en 50 países, en 17 con negocios vinculados al GNL, o sea que es una de las empresas líderes en el mundo en GNL y se predispone a llevar adelante esta inversión porque allá por 2012, cuando se recupera YPF, se empiezan a buscar socios estratégicos para YPF y uno de ellos es Petronas. En aquel momento me tocó, y hago esta breve nota, porque no estoy hablando de un tema que no conozca, sino de un tema en el que participé personalmente, se buscó esta alianza con Petronas y se llegó a un acuerdo con Petronas, una inversión muy importante en Vaca Muerta, si no me acuerdo mal, en el área Amarga Chica, para la explotación de recursos no convencionales y una inversión que rondaba los $500 millones con Petronas, es decir, la sociedad entre YPF y Petronas también data de esa época, el acuerdo, si no me equivoco, es del año 2014. Es decir, que esto no se inventó ahora, no es una decisión que surja de un trabajo reciente, sino que viene gestándose desde aquel momento. En 2015 se inicia la producción y continuando con ese trabajo, los primeros vínculos o sondeos de YPF y Petronas para una planta de GNL en Bahía Blanca, con consultas al puerto de Bahía Blanca, ocurren algunos años después, si no me equivoco, en el 17, empiezan a trabajar con el puerto de Bahía Blanca. Es decir, que estamos hablando de un tema, repito, que no cae del cielo, ni nace de un repollo, ni es un invento reciente, ni es la lámpara de Aladino, sino que es un proceso en el que se viene trabajando hace mucho tiempo, que obviamente cuando la capacidad productiva y la capacidad de transporte se ampliara, iba a permitir la posibilidad de exportación de gas natural licuado producido en Vaca Muerta. De hecho, en el año, si no me equivoco, también 2022, el día me lo acuerdo bien, 1 de septiembre, porque fue el día del atentado a Cristina, ese día se anunció la inversión con autoridades de la empresa Petronas y de YPF, se anunció la inversión de GNL, de esta planta de GNL en Bahía Blanca. Y luego de eso se empezó a trabajar en una ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados durante el año 2023 para promoción de esa inversión en particular, que es una inversión, repito, fundamental, muy importante y muy cuantiosa. Es decir, que venimos en un trabajo en donde habíamos tenido varias reuniones, tanto autoridades del puerto como yo mismo en aquel momento, mandato anterior, como autoridades nacionales, con representantes de la empresa Petronas y también de YPF. Así venía esta cuestión y ahí un brevísimo paréntesis. La inversión estaba anunciada y aprobada sin RIGI. Repito, es una inversión que se estima entre $40.000 y $50.000 millones en el desarrollo del proyecto, da una capacidad exportadora que, si no me equivoco, está entre $20.000 y $25.000 millones por año en el florecimiento del proyecto. Fíjense, cuando hablamos de los números de YPF recuperada, tendría 51% de participación YPF en el proyecto, 49 Petronas. En un año exportar $25.000 millones. Digo, para las comparaciones
de los valores y los números de lo que representa YPF real, actual y potencialmente en la economía nacional y en la economía de la provincia de Buenos Aires. Así que, repito, un tratamiento no liviano, ultra liviano. A veces parece que fuera a propósito, que no hay una investigación de cuáles son los orígenes de este proyecto, cómo viene avanzando, dónde estábamos, en qué página estábamos y en qué lugar. Pero repito, habían aprobado, porque cuando se anuncia en el 23 el proyecto de inversión, ya había sido aprobado por los directorios de las empresas, sin RIGI, con una ley que tenía media sanción de promoción del gas para inversiones en gas natural licuado, pero, repito, con menos beneficios de los que hoy estaría aportando, por lo menos los proyectos que hoy se están tratando en el Congreso de la Nación de RIGI. Así que tenemos ahí una clave y, si ustedes quieren, una enseñanza de esta cuestión. Había una enorme inversión que ya estaba definida sin RIGI y que ahora el RIGI le daría muchísimos más beneficios promocionales, muchos más beneficios promocionales. Entonces ahí hay una interesante pregunta para hacer, porque hay varios proyectos, por lo que he leído, que están en estas condiciones, proyectos de inversión que ya estaban resueltos, decididos, y que están a la espera de los beneficios de este régimen que se está discutiendo, que ya hemos calificado como, a veces, en algunos casos, exorbitantes. Entonces, está teniendo estas características difíciles de explicar. Un proyecto ya resuelto con condiciones que no son tan ruinosas para el país, que ahora se le daría beneficios que no han pedido ni necesitan, que obviamente les resultan atractivos, ¿no? Porque son mejoras para las compañías, para los privados, a veces para privados del exterior. Pero como pasa en economía, lo que es beneficio para uno es pérdida para el otro, en general. Quiere decir que son pérdidas para el pueblo argentino, para la República, para el país. Esto que se le da adicional por sobre las condiciones que habían requerido, que estaban ya en tratamiento a través de una ley especial para GNL con media sanción. Obviamente, hay puntos simplemente que quiero marcar del régimen RIGI, simplemente los quiero marcar para que se tengan en consideración. La prórroga de jurisdicción, es decir, cualquier diferendo, cualquier disputa con respecto al régimen, a su aplicación o a diferentes decisiones que vaya tomando el gobierno nacional y aquellos que llevan adelante la inversión, se va a discutir en tribunales del exterior. Y la verdad que la experiencia en tribunales del exterior, particularmente los tribunales del CIADI, ha sido que los argumentos del gobierno argentino en cada uno de los aspectos no han sido generalmente atendidos, sino que hay una predisposición. Lo mismo ha pasado con el juicio cuando hablamos de títulos públicos, de los fondos buitres en tribunales de Nueva York. Lo mismo pasa con el juicio sobre YPF en tribunales de Nueva York, que el comentario que puedo hacer, siendo muy prudente y tratando de no excederme con esto, lo que quiero reseñar es que los fallos sobre YPF o lo de los fondos buitres están fuera de lo que comprende la legislación nacional y muchas veces esos fallos son claramente fallos favorables a quien litiga contra Argentina sin tener en cuenta los argumentos de Argentina. En el caso particular, porque estamos hablando de YPF, en el caso particular de YPF, fíjense que era un tema que tenía que discutirse con ley argentina y hay un tribunal de Nueva York
que falla en contra de Argentina, por lo menos por ahora, porque esto se seguirá apelando, no está firme, pero utilizando ley argentina. Miren qué enorme paradoja, un tribunal extranjero que reconoce que no tiene jurisdicción legal, entonces aplica la ley argentina a un tribunal extranjero, cuando si cualquier tribunal como corresponde argentino tomara esto, con el conocimiento del derecho nacional que corresponde, los antecedentes, etcétera, seguramente no le daría más validez, como pasa en este caso, al estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional, es ABC del derecho local. No ha pasado esto, por lo menos por ahora. Entonces, estamos ante una situación donde el RIGI a cada uno de estos proyectos le da jurisdicción externa. Y es una cesión de soberanía, clara, evidente. Y en algunos casos dicen, bueno, porque esto es para que vengan inversiones, pero en el caso de esta inversión ya estaba anunciada. O sea que no era un requisito excluyente para que venga la inversión. No es así. Entonces se está dando más de lo que piden y se está dando por fuera de parámetros básicos que tienen que ver con la soberanía nacional. Estas son mis opiniones, ya las he dicho con respecto al RIGI y podría seguir en cada uno de los aspectos, ¿no? Pero podríamos hacer una comparación entre la ley que había para GNL que posibilitaba esta inversión y el RIGI. Y la verdad que el RIGI es muchísimo más favorable, es promocional, es una promo, un 2x1. Y la verdad que cuando se trata de inversiones ya decididas y tan importantes, la pregunta es ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y en beneficio de quién? Así que esto con respecto al régimen en general. Luego, sobre los puertos de la provincia de Buenos Aires, particularmente los puertos vinculados a la petroquímica, como es el puerto de Bahía Blanca, y también Rosales, Coronel Rosales. Hemos anunciado en el último tiempo importantísimas inversiones. Algunas que están en curso, como la de Oldeval, que son proyectos en su anuncio de más de $1.000 millones, sin RIGI. Esto no quiere decir que no se puedan discutir regímenes especiales particulares para determinado tipo de inversiones o para determinada magnitud o para determinado sector. Se puede discutir lo que sea, pero tenemos inversiones en curso muy cuantiosas en puertos de la provincia de Buenos Aires, algunas de ellas también millonarias en dólares que se están terminando y se llevan a cabo hoy sin necesidad de un régimen tan desfavorable para los intereses nacionales. Y a veces innecesario, como estoy mostrando con casos puntuales. Después, en otros casos no lo sé, porque si la verdad no hay ningún requisito, se liberan todos los impuestos, se dan garantías de todo tipo, puede ser que aparezcan inversiones que no estaban planificadas, puede ser, no lo niego, pero la pregunta es cuál es el beneficio, cuál es la ventaja nacional para eso, para recursos propios argentinos, soberanos, que se explotarían a través de regímenes que son prácticamente de impuesto cero y de contribución cero. Y después vienen las necesidades. Hablo, por ejemplo, de Bahía Blanca, donde hay obras nacionales muy importantes hoy paradas por falta de recursos. Entonces se está diciendo que no se van a tomar en cuenta las contribuciones que tiene que hacer todo proyecto, toda producción, porque se necesitan para sostener la infraestructura, entre otras cuestiones, y a la población, y la educación, y la salud. Así que, bueno, para no ponerme más detallista con esta cuestión, porque ya hemos hablado del régimen, ya hemos hablado de lo que hace la provincia, nosotros hemos decretado de interés provincial a la inversión en GNL, veníamos trabajando. Producto de ese trabajo, tanto del puerto como del gobierno provincial, ya se había anunciado la inversión, faltaba la media sanción de la ley y ahora de pronto parece que empieza todo de nuevo y de la nada y que hay que discutirlo todo.
Yo quiero decir, para ser de nuevo en esto serio y equilibrado, que no veo que sea el tratamiento que el tema está teniendo. Es muy importante, prioritario para la provincia de Buenos Aires, para la región, para Bahía Blanca, para el puerto, que es provincial, que se realice esta inversión. Por eso estamos acompañando, como digo recién, puedo encontrar antecedentes hace más de una década de cuáles son los hitos que ha tenido el camino que lleva hoy a tener la posibilidad de realizar esa inversión. No creo que esto deba utilizarse, o decirlo así, empiojarse con discusiones coyunturales. Me parece que el juego de la politiquería está por fuera de una decisión de esta importancia que tiene que tomarse con parámetros técnicos, ingenieriles. Se ha invertido, si no me equivoco, 50 millones de dólares en la preparación de la ingeniería del proyecto en esa ubicación. Es decir, que si hay una discusión sobre la locación del proyecto, debería tener motivos técnicos y no de afinidad con determinada provincia o con determinado gobernador o con determinada cuestión. No estamos compitiendo aquí con nadie ni por nada, estamos facilitando, fomentando, posibilitando que se lleve adelante una importante inversión, como todas las inversiones que venimos haciendo en nuestro sistema de puertos, en el propio puerto de Bahía Blanca, inversión pública, inversión privada, y vamos a continuar en esta tarea. Se dijo públicamente, se dijo por los diarios que iban a llegar cartas, pedidos. Bueno, la verdad que no ha llegado. Quiero dar un detalle también sobre qué es lo que atañe a las provincias en el caso del RIGI, que también teóricamente tendríamos que aprobar nosotros ya o manifestarnos sobre un régimen que está en tratamiento todavía en el Congreso Nacional. No existe, no ha sido aprobado todavía, ni sabemos de qué forma se va a aprobar y ha sido también sometido a varias modificaciones. En punto particularmente a cuál es el rol y el papel de las provincias con respecto al régimen. Hay varias versiones distintas, así que difícil que podamos pronunciarnos sobre algo que no existe. De momento no existe, no es ley. Y una vez que sea ley, aún así, si es que lo es, ya he dado mi posición negativa con respecto al régimen, no con respecto a un régimen de promoción de inversiones en general, sino con respecto a esta forma que se le ha dado y a esta propuesta. Ya lo he dicho, pero lo que quiero decir es que aún si se aprobara, todavía falta ver la reglamentación, cómo se va a aplicar en términos concretos, cuáles son los tiempos, cuáles son las intervenciones. Difícil, además, que yo le pueda pedir como gobernador a la legislatura provincial que discuta la adhesión a un régimen que aún no existe y que su adhesión o no es atribución de la legislatura provincial. Es decir, que como ven, estamos discutiendo sobre la nada y con fantasmas. Lo único que sí digo es que había un proyecto aprobado, prácticamente en curso, que le faltaba media sanción para la ley y un proyecto de inversión anunciado por las empresas con cuyos directivos me reuní y que lo hicieron públicamente. Esa es la situación real y el punto en el que estamos hoy. Una vez, en caso de ocurrir que haya aprobación, veremos cuáles son los pasos que siguen, siempre considerando, teniendo en cuenta la importancia que tiene para la provincia de Buenos Aires que se realice la inversión en esta planta de GNL. Y digo más, el trabajo, el esfuerzo de diferentes áreas de nuestro gobierno, del puerto provincial, para posibilitar esa inversión en Bahía Blanca. Inversión que tiene además un acompañamiento del sector privado de Bahía Blanca. Pero así es como queremos tratarlo, con esta seriedad.